Hola, ¿cómo están? Bueno, soy María Sol Estagnito y vamos a comenzar hoy con el taller de ansiedad y gestión emocional. Lo primero que vamos a ver es qué es la ansiedad. ¿Sí? Muchas veces nos preguntamos qué significa estar ansioso o ser ansioso porque hay muchas dudas con respecto a eso. Fundamental tener en cuenta que todos tenemos ansiedad, que forma parte de las emociones básicas que solemos tener y que es funcional. Es decir, si no tenemos ansiedad, nos morimos. Entonces, a nivel biológico, nos sirve para la sobrevivencia. Por otro lado, cuando es disfuncional, cuando es extrema, cuando ya llega a desbordarnos y a generarnos mucha angustia, mucho malestar. Entonces, esa es la ansiedad que nosotros vamos a trabajar. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos dentro de ese estado de ansiedad disfuncional? Por ejemplo, cuando tenemos un estado de irritabilidad muy extremo o tenemos síntomas físicos o cognitivos, y dentro de ellos se encuentran los síntomas que ustedes ya deben conocer, que algunos son propios del ataque de pánico y otros solo de crisis de ansiedad, como dolor de cabeza, mareo, náuseas, sensación de ahogo, sensación de muerte y demás. Todos esos forman parte de lo que son los síntomas propios de la ansiedad, los cuales no tienen una base física o biológica, es decir, que no hay otra enfermedad de fondo. Por eso siempre lo que hacemos es consultar prioritariamente a un médico para poder quedarnos tranquilos que no hay otra cuestión de fondo. Y después esos síntomas se trabajan justamente como parte de esta sintomatología de la ansiedad. Entonces, es muy común ver personas que tienen muchos de estos síntomas todos juntos y ahí es cuando se constituye el ataque de pánico, pero lo que siempre trabajamos acá es tener en claro que no son reales. O sea, todo lo que pasa en ese estado de ansiedad no es real, son solo sensaciones de que se van a volver locos, de que se van a morir, de que les va a agarrar una ACV. Está comprobado científicamente que no ocurren en la realidad porque no son los síntomas previos a ninguna de esas patologías. Así que siempre quédense tranquilos que no va a pasar más nada que eso y, como siempre hablamos, fundamental poder inhalar por la nariz, exhalar por la boca, aceptar el malestar, erguir la espalda, poner los hombros hacia atrás, el cuello 90 grados, porque de esa manera el cerebro se relaja más. Tener las manos vacías, libres, hace que uno pueda estar como más alerta si llega a haber un peligro. Entonces la mente se queda más tranquila. Luego de aceptar lo que uno siente, sabe que van a pasar segundos o minutos y se va a ir. Entonces es fundamental no tratar de resistirse a eso, ¿sí? Es lo que me está pasando, siento ansiedad, siento incomodidad o lo que sea, pero ya va a pasar, ¿sí? Lo admito, lo acepto y lo dejo ir. Hay muchas cosas que podemos ir trabajando con respecto a eso, como el miedo al que dirán o qué va a pensar el otro y demás. Y bueno, en otros talleres lo vamos a ir trabajando o en sesiones individuales. Pero continúo con esto de la ansiedad y decía que además de los síntomas físicos están los síntomas mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha hiperactividad mental, es decir, muchos pensamientos. ¿Y cómo son estos pensamientos? Catastróficos. Siempre decimos que la mente tiende a ser muy catastrófica y de forma automática va a buscar problemas o va a tender a imaginar los peores posibles escenarios que pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque nos sirve a la sobrevivencia, como les decía antes, una cuestión biológica. El tema es que si continuamente estamos creyendo que nos va a pasar algo malo, vivimos en estado de crisis. Entonces, por eso, todos esos pensamientos negativos hay que tratar de reducirlos. ¿Cómo lo hacemos? No alimentándolos. Es decir, cuando aparece uno de ellos, hay que enfrentarlos, hay que basarse en la realidad para que estos pensamientos se vayan y no alimentarlos. Es decir, no quedarme fantaseando y generando todo un mundo terrible de las cosas que pueden llegar a suceder. Entonces vuelvo a la realidad, apago la mente y me conecto con lo que estoy haciendo para que la ansiedad se vaya. Ustedes acuérdense que la ansiedad es justamente el no poder estar en el aquí y ahora, ¿sí? Por eso a veces sucede que uno no puede disfrutar, no puede estar bien con su vida, porque hay muchas cosas que van a hacer que yo me vaya mentalmente. Entonces, tener en cuenta eso y tener en cuenta también que a nivel conductual la ansiedad también nos va a afectar. ¿Cómo? Evitando cosas o procrastinando o postergando. Todo eso que me da ansiedad yo lo dejo de hacer. Pasa el tiempo y esa ansiedad cada vez es más extrema.
Cada vez me va a dar más miedo enfrentarme y cada vez voy a tener más ansiedad. Fundamental tener en cuenta esos aspectos y lo vamos a continuar en el próximo taller. Les mando un saludo.